La clase de hoy corresponde a los términos semejantes. Antes de explicar lo que es un término semejante, entonces tenemos que recordar los elementos de un monomio. Entonces, básicamente son dos. La primera parte, que es el número, se considera que es el coeficiente. Y luego está la parte que se denomina parte literal, que solamente son las variables con sus respectivos exponentes. La parte literal son todas las variables con sus respectivos exponentes. Y el número que le antecede, o sea, el que se encuentra de su lado izquierdo, es el coeficiente. Entonces, es necesario reconocer cuál es el coeficiente y cuál es la parte literal para nosotros poder saber qué es un término semejante. Entonces aquí tenemos el concepto. Son monomios cuya parte literal es la misma. Ese es el concepto, súper corto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Fíjense acá, tengo 3 cuya parte literal vendría siendo x a la 3 y a la 2. Aquí tengo la parte literal y elevado a la 2 y y elevado a la 3. Y aquí la parte literal es x a la 3, y a la 2. Entonces, ¿cuáles son los que tienen la misma y exacta parte literal? Fíjense aquí, la 1 y la 3. No importa que sus coeficientes sean diferentes, porque fíjense que aquí es 3 positivo y aquí es menos 2, pero su parte literal es idéntica. Aquí x3 y y2 y aquí está x3 y y2. Esta, aunque tiene x y y, fíjense que aquí se intercambian los números. Entonces, por esta razón, este no es semejante, pero el 1 y el 3 sí son semejantes. Vamos a ver otros ejemplos de este mismo tema. Vamos a determinar de estos 4 números cuáles son los términos semejantes. Hay que visualizar cuáles son los que tienen la misma y exacta parte literal del 1, el 2, el 3 y el 4. Veamos cuáles son. El 1 y el 3, porque fíjense que tienen la parte literal x al cuadrado y y al cuadrado. El segundo tiene un x elevado a la 5 y el último tiene una y elevado a la 5. Ni se parecen. Entonces, los términos semejantes en este ejemplo son el 1 y el 3. Y veamos otro ejemplo acá. Del 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cuáles son los que tienen la misma y exacta parte literal? Fíjense, el 1 y el 4, porque su parte literal es x5y al cuadrado y en esta también es x5y al cuadrado. Fíjense que acá, aunque tengo el x a la 5, no tengo el y al cuadrado y por esa razón ya no se puede considerar un término semejante. Y aquí, aunque tengo y al cuadrado, esta x está elevada a la 2 y no a la 5. Por esa razón se considera que solamente el 1 y el 4 son términos semejantes. Entonces, como les había dicho, ustedes tienen que ver cuáles son los que tienen la misma parte literal. Tiene que ser idéntica. No importa si los coeficientes no son iguales, su parte literal tiene que ser idéntica.